el Estado de Honduras ha cumplido su obligación de proteger los derechos humanos de las víctimas y la aplicación de la Convención Internacional de Protección de los Niños, capturando al señor David Romero. Es importante que se sepa que el señor David Romero fue acusado de violación de su menor hija biológica, aunque él negó los hechos al principio, después de haberse practicado exámenes científicos de ADN que resultaron 99.99% confirmando que el violador de su hija biológica era el señor David Romero. Confesó luego él mismo los hechos de la acusación por parte de su hija biológica. Después de haber salido en libertad, buscó, usando sus mecanismos y sus medios de extorsión, a la fiscal que logró la sentencia condenatoria en el caso de la violación de David Romero contra su hija biológica. Buscó por los diferentes medios en lugares públicos y también a los hijos menores de la fiscal que logró la sentencia condenatoria contra el violador y cometió varios delitos. La exfiscal que logró la sentencia condenatoria contra el violador de su hija biológica presentó denuncia ante los tribunales de justicia y se desarrolló un juicio otorgándole todas las garantías del debido proceso. Finalmente el Poder Judicial lo encontró culpable y lo condenó a 10 años y meses por la comisión de al menos 6 delitos contra la ex fiscal que logró la sentencia condenatoria contra David Romero por haber violado a su hija biológica. Y lo condenó, la Corte Suprema lo condenó. En este caso, el Estado de Honduras reaccionó protegiendo los derechos de una mujer, de sus hijos menores de edad, que fueron acosados, que fueron perseguidos por esta persona que fue encontrada culpable, y también sienta un precedente en el sentido de que ningún delincuente que sea condenado por la comisión de delitos puede atentar contra los funcionarios que logren una sentencia condenatoria. Es muy importante que el Estado de Honduras proteja los derechos de la mujer, los derechos de los niños y también la seguridad de los funcionarios que logran sentencias condenatorias contra delincuentes. Y en este caso, el Estado de Honduras condenó también a esta persona confesa de haber cometido delito de violación contra su hija menor, contra su hija biológica, y también de atentar contra la exfiscal que lo llevó a la cárcel. David Romero, acostumbrado a usar de los medios que estaban a su disposición, comenzó a extorsionar a funcionarios para evitar
su condena primero y luego su captura. En esta estrategia que él mismo definió, comenzó a atacar a diferentes funcionarios tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Y una vez emitida la sentencia y ordenada su captura, la misma, ante la imposibilidad de poder capturarlo porque él se atrincheró en su espacio donde emitía noticias, la misma víctima, la ex fiscal que lo llevó, logró la sentencia condenatoria por haber violado a su hija biológica, pidió al juzgado una orden de allanamiento y fue el Poder Judicial quien manda a un juez ejecutor para que pudiese ingresar la policía y darle captura. David Romero Erler se equivocó en todo. Se equivocó en que iba a doblegar al Estado. Se equivocó en que a través de la extorsión y el chantaje iba a minar la voluntad de quienes están hoy al frente de las instituciones para hacer que se cumpla la ley. Pero en algo no se equivocó, en algo sí acertó. Acertó en que si comenzaba a atacar a la figura del presidente de la República, iba a lograr el acompañamiento de los líderes de la oposición política, a quienes vimos que uno por uno llegaron a solidarizarse con el delincuente. Los líderes de la oposición política solo demostraron que no les interesan los derechos del niño, que no les interesan los derechos de las víctimas y que no les importa quién tengan que abrazar, si es un delincuente, como en este caso encontrado culpable en 2 ocasiones por diferentes delitos. No les importa ir contra los valores universales generalmente aceptados con tal de lograr sus fines políticos. Vimos a Salvador Narrala solidarizarse con el delincuente. Vimos a Luis Zelaya solidarizarse con el violador. Vimos a Manuel Zelaya solidarizarse con quien violentó los derechos de los niños, los derechos de la mujer, con tal de lograr su notoriedad y sus fines políticos. David Romero amenazó a los fiscales, amenazó a la fiscal, la persiguió, la amenazó a muerte, amenazó a sus hijos, atentó contra la integridad de los hijos de la fiscal, cometió muchos delitos y también comenzó a extorsionar a funcionarios para evitar el cumplimiento de la pena. Algunos le tenían miedo, pero hoy se ha impuesto el Estado de Derecho y Honduras va avanzando porque nadie está por encima de la ley. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.